esta noche en el sur de la frontera, Joe Biden anunció su decreto migratorio para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Luisiana sigue los pasos de Texas y aprueba su propia ley antiinmigrante. Hacinados y en condiciones precarias, así buscan viajar los migrantes en su paso por Centroamérica. Incrementan agresiones a agentes de la patrulla fronteriza. Y el importante papel de las remesas en Guatemala. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y vamos a comenzar hablando de migración. El presidente Joe Biden endureció esta semana la política de inmigración de los Estados Unidos con un decreto que restringe el asilo para los migrantes que buscan llegar al país cuando los cruces fronterizos ilegales superen los 2.500 diarios. Una medida que intenta enfrentar una de las máximas preocupaciones de los estadounidenses y además un tema clave de la campaña presidencial. El presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que lo autoriza a cerrar la frontera cuando el cruce sobrepase los 2.500 migrantes en un día y se puede suspender cuando baje a 1.500 cruces. También restringe las solicitudes de asilo para quienes crucen irregularmente la frontera. Hoy estoy superando la obstrucción republicana y utilizando la autoridad ejecutiva que tengo a mi disposición como presidente para hacer lo que pueda por mi cuenta para manejar la frontera. La orden del presidente Biden permite ciertas excepciones, por ejemplo, para los niños no acompañados, las víctimas de trata humana, las personas que enfrentan emergencias médicas, quienes utilizan la aplicación móvil CBP One u otras vías legales designadas, tampoco se verán afectados por la suspensión y la regla. Este ha sido un problema en el que Washington ha fracasado durante décadas. Recientemente tuvimos la oportunidad de hacer algo al respecto mediante una legislación bipartidista sólida. Y como todos sabemos, eso no sucedió. La Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, al igual que otras organizaciones, afirman que esta medida deja vulnerable a miles de migrantes que llegan a la frontera temiendo por su vida en sus países. Que hay personas que están huyendo, que han sufrido, que buscan asilo aquí en los Estados Unidos y los estamos mandando con esta orden, con las otras políticas a lugares donde van a sufrir. Funcionarios de la administración Biden dijeron que siguen vigentes los acuerdos con el gobierno de México para deportar a ese país a migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera irregular. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y las medidas implementadas por Biden han generado las reacciones en expertos en temas de migración en El Salvador, quienes asocian la decisión a las elecciones en los Estados Unidos que se realizarán en noviembre de este año. Ante una de las políticas más restrictivas de la administración Biden, los expertos en temas de migración en el país dicen que esto permitirá la discrecionalidad de las autoridades estadounidenses para deportar a quienes lleguen a la frontera con México. Bueno, el oficial tiene la discreción y el poder de conceder o no conceder la entrevista y determinar que uno no califica para la entrevista, con qué criterio, no lo vamos a conocer, y es de ser deportada, retornada inmediatamente al territorio mexicano. Me parece que es una medida un poco arrebatada, como nosotros decimos aquí en El Salvador, improvisada de último momento. Dicen que esta medida surge en medio del año electoral en Estados Unidos y que podría interpretarse como propaganda política que se asemeja a decisiones que ya han tomado otros presidentes en el pasado como Donald Trump, y no se descartan que ocurran batallas legales en las cortes norteamericanas. El tema migratorio es un tema controversial y es manipulado por uno y otro bando para acarrear agua a su molino a favor de su posición y estrategia política de cara a esa elección presidencial, ¿no? El presidente lo puede invocar y usarlo. Ahora, que sí tiene consecuencias legales que puede ser argumentado en la Corte Federal,
sobre su legalidad o su constitucionalidad. Es probable que como lo rechacen en una corte federal, solo va a durar unos cuantos días. Con esta medida, los migrantes se enfrentarían a una nueva realidad, ya que de no mostrar la intención de regresar a sus países de origen, estarían sujetos a una expulsión casi que inmediata, procesos penales y hasta prohibirles el ingreso a Estados Unidos por 5 años. Este es un informe de Aldair Tadeo. Ahora es el momento de saludar al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Entre otros temas vamos a hablar, Ernesto y amigos televidentes, sobre las condiciones, las precarias condiciones en las que viajan los inmigrantes indocumentados de manera ilegal para llegar a los Estados Unidos. Adelante, buenas noches. Bienvenido, Ernesto. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a toda la audiencia del sur de la frontera. En efecto, como tú ya ponías en contexto anteriormente sobre los temas que han ocurrido en los últimos días en cuanto al fenómeno de la migración irregular, pero también lo que está ocasionando esta situación acá en la región, en Centroamérica. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que algunos empresarios también han mostrado su preocupación, principalmente los del transporte de carga. Y es que de acuerdo a lo que mencionaron, también algunos migrantes que vienen provenientes del sur están ocupando la modalidad de viajar hacinados en tráiler, incluso autobuses, pero también en automóviles. Una situación que puede llegar a generar una terrible tragedia si esto no se logra tener los mecanismos necesarios para poderle hacer frente. Logramos entrevistar con ellos y también recolectar el testimonio de una persona de origen cubano, quien lastimosamente viajó en estas condiciones. Escuchemos. Encerrados en la oscuridad bajo un calor sofocante, con escasez de agua y alimento, y un silencio forzado a la amenaza latente de perder en cualquier momento la vida, es la dura realidad a la que se enfrentan los migrantes que deciden viajar hacinados al interior de los tráiler y que ha cobrado numerosas vidas. Nos metieron en un camión de eso grande, como 35 o 40 personas sentadas arriba de las mochilas, una al lado de la otra. Yo venía en la segunda fila de atrás para adelante. Imagínate tú que cuando el camión empezó a arrancar, esas mochilas, todas las mochilas empezaron a coger distintas formas, nos caíamos para los lados con los baches, para atrás. Entonces la gente de adelante, por los baches y por todo, se empezaron a correr para atrás y nos apretaron tanto que la mochila que iba atrás de mí, que era la última, pegada contra la parte de atrás. Menos mal que era flaquita, pero bueno, se le pegaron las rodillas, se le pegaron al pecho, imagínate tú. Y yo estaba de hacer tanta fuerza para correrme para adelante, porque no me podía correr para adelante, porque me cayeron una vuelta adelante con otro hombre y otro hombre al lado que no me dejaban ni moverme. Este método de viaje, lejos de ser un simple trayecto, se ha convertido en una trampa mortal, ya que no solo es utilizado hoy en día en la ruta de México hacia Estados Unidos, sino también en Centroamérica. Lo que genera mucha preocupación a los empresarios, pues los migrantes provenientes de países suramericanos están ocupando esta modalidad. Que son parados en carretera y obligados a subir en un tráiler. Claro, no se puede ir en la parte trasera, sino que a veces vienen 1, 2 o hasta 3 dentro de la cabina, y que al motorista lo paran y lo obligan a subir eso y lo va a bajar en tal parte. Entonces el motorista se ve prácticamente obligado, pero quien expone la unidad es el propietario, de que le confisquen la unidad porque venía con personas inmigrantes ilícitas. Entonces es un problema fuerte. La historia de esta dura travesía también ha dejado escenarios trágicos como los ocurridos en el año 2021 en Chiapas, donde murieron 56 personas, dejando también más de 100 lesionados. A esto se suma la registrada en Texas en el año 2022, donde al menos 53 personas perdieron la vida, lo que ha puesto en manifiesto los riesgos extremos a los que son sometidos los migrantes. Estos incidentes son un síntoma y consecuencia de las fallas del gobierno federal de los Estados Unidos y las malas decisiones sobre sus políticas represivas para detener la migración irregular, y por las excesivas restricciones de otorgar muy pocos espacios y oportunidades de alivio migratorio
para quienes intentan usar los mecanismos de ley actual para buscar refugio. Las autoridades han reiterado que continuarán trabajando articuladamente para poder identificar a aquellos que viajan al interior de estos tráiler. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Y autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de un migrante de nacionalidad hondureña entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Según versiones preliminares, la víctima habría sido asesinada a golpes. Autoridades mexicanas localizaron a un migrante muerto junto a Río Bravo en la frontera entre la Ciudad Juárez y El Paso de Texas, presuntamente por golpes que recibió en el lado estadounidense de la frontera, según indicaron otros migrantes que estaban en el lugar. Señalaron que un grupo de ellos cruzó hacia Estados Unidos, pero fueron retornados por la Guardia Nacional de Texas. De acuerdo con las versiones, el hombre agonizó durante toda la noche y finalmente falleció, por lo que dieron aviso a la Policía Municipal de Ciudad de Juárez. Alrededor de las 7:30 llamaron al 911, recibiendo el reporte de una persona tirada y ensangrentada entre la puerta 36 y la 40 de la frontera Juárez-El Paso, Texas. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima, pero según otros migrantes, la persona que falleció les había dicho que era de Honduras. Policías municipales resguardaron el área mientras personas de servicio médico forense realizaban el levantamiento del cuerpo. Guatemala es uno de los países de la región que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica que está trabajando articuladamente con el gobierno de los Estados Unidos y también México. Esto para fortalecer las acciones de hacerle frente a la crisis migratoria que se vive hoy en día. Logramos viajar hasta la ciudad centroamericana para conocer a detalles lo que realiza una organización principalmente con aquellos que vienen retornados tanto del país azteca como también de los Estados Unidos. Violencia, inestabilidad política, falta de oportunidades económicas, abusos de desigualdades en temas de derechos humanos siguen siendo parte de las causas que generan la migración irregular en Guatemala, país de la región centroamericana que se ha convertido también en tránsito y retorno para miles de migrantes. País de origen, la migración se ha mantenido, se ha incrementado. Las tasas que indican la persistencia de esta migración internacional irregular únicamente quedan registrados por los controles del Instituto Guatemalteco de Migración, que lleva el registro de los eventos de retorno. Estos en los últimos años se podría decir que han tenido un promedio de unas 70,000 eventos, de 70 a 80,000 eventos anuales, es decir, en los últimos años promediándolos. Y esto de alguna manera da cuenta de la intensidad de la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América principalmente. Y en efecto nosotros hemos estado abogando por reconocer las implicaciones que estos intentos migratorios tienen en cuanto a las vulnerabilidades, en cuanto a los riesgos. La realización de encuentros bilaterales entre los países que involucran este tema también es clave para fortalecer las gobernanzas de los procesos migratorios, que finalmente no conocen fronteras. El abordaje de las causas de la migración nos parece a nosotros un factor determinante, porque por primera vez se reconoce, tanto por el gobierno de los Estados Unidos de América como del gobierno de Guatemala, que la población guatemalteca de alguna manera se ve forzada a migrar, sobre todo por factores económicos, laborales, ¿verdad? Y en ese sentido nos parece sumamente importante, estratégico, necesario y determinante que los gobiernos, porque aquí creo yo que es un asunto que implica también un abordaje internacional, traten de abordar las causas de la migración. Además, se ha buscado fortalecer el combate del tráfico ilegal de personas, con leyes que encarcelen por años a las personas que se dedican a esta práctica. El Congreso de la República de Guatemala, en la 9ª legislatura, conoció una iniciativa presentada por el presidente de ese entonces, el doctor Alejandro Yamatei, para reformar el Código Penal, en el cual se incrementaban las penas de 5 a 20 años para los traficantes de personas, así como las sanciones económicas de aquellas personas que mediante engaños
implicaban a familias guatemaltecas para realizar este tipo de intentos migratorios. De esa cuenta que efectivamente se ha sentado precedente y se ha ya sentenciado a varios traficantes de personas. Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo ha reiterado que también se sumará a través del Ejecutivo a buscar modelos necesarios para la inversión y el impulso económico, para evitar que sus ciudadanos emprendan el duro recorrido hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Y México tiene una nueva presidenta electa, la primera vez que una mujer llega para gobernar la nación azteca. Pero ¿cuáles han sido sus propuestas de migración? A continuación, las escucharemos. Tras el triunfo de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este pasado fin de semana, quien espera contribuir de la mano con los grupos migratorios que se ven obligados a dejar sus países de origen por buscar mejoras económicas o en otros escenarios abandonan su residencia por la violencia en la que viven, persecución política y sin dejar atrás el cambio climático. Es por eso que la presidenta electa ya cuenta en sus planes trabajar con las autoridades locales que colindan con la frontera sur, un proyecto de industrialización que contempla con 10 zonas de desarrollo, es decir, llevar empresas que puedan establecerse en el lugar. El objetivo de este plan es que las compañías puedan hacer uso de un 50% de mano de obra local y el otro 50% de migrantes, para que tengan una oportunidad laboral con el fin de bajar los índices de personas que buscan cruzar la frontera ilegalmente de México hacia los Estados Unidos. Pero para impulsar el desarrollo del lugar se va a necesitar incentivos fiscales de trabajo en conjunto con Guatemala, que es indispensable para darle marcha al proyecto y sin dejar atrás al socio principal, la nación norteamericana. Solo por el municipio de Tapachula se tiene conocimiento del paso de 1 millón de indocumentados cada año, afirman las autoridades. A la vez, Sheinbaum destacó la importancia de la llegada del tren interoceánico a Tapachula, la frontera sur, porque tendrá un gran potencial de desarrollo y la migración podrá ser atendida desde un punto de vista humanista. Este es un informe de Herbert Vázquez. Colombia y Panamá también reciben una gran cantidad de migrantes, esto a través de la selva del Darién, una situación bastante complicada. Algunas de estas personas obligatoriamente tienen que hacer su recorrido por Centroamérica. Logramos entrevistar y obtener el testimonio de 2 colombianos quienes se encuentran en un albergue migrante ubicado en Ocotepeque, esto en Honduras. El testimonio de ellos es desgarrador. Nos dijeron que son personas fallecidas las que encuentran en el camino. Algunas se pierden en este recorrido y ya no son encontradas. Pero lo más duro de todo esto es caer en manos del crimen organizado. En Honduras, el paso de miles de migrantes ha desbordado la capacidad de atención de un Estado que no puede atender incluso a la de su propia población, pues los números indican un saldo rojo. A medida que esta situación sigue en aumento, las organizaciones locales trabajan para proporcionar apoyo. Una de estas es la Casa de Migrante, ubicada en Ocotepeque, una ciudad fronteriza entre El Salvador y Guatemala. Allí es usual ver a decenas de migrantes a la espera de poder recibir atención, mientras otros recuperan sus fuerzas para seguir su camino, pues el trayecto del recorrido desde el sur les ha dejado algunas secuelas que son muy visibles, principalmente los que atraviesan la selva del Darién. Claro, se encuentran las serpientes y todo, y sí, pues yo nunca había mirado el cuerpo humano totalmente descompuesto. Tal es el caso de unos hermanos colombianos. No pensé ver calaveras, muertos, niños sufriendo que no pueden comer, o personas que llevan 4 o 5 días sin poder salir de la selva. Quizás se les crece el río, no pueden cruzar, o pues se quedan sin comida, se deshidratan y ya casi no pueden caminar. Vimos pasar muchas cosas por el Darién, ha sido un poco complicado, no pensé verme esas cosas. ¿Pensaste que ibas a morir? Pues no, venía con un buen grupo, siempre vine con fe, siempre vine con la mentalidad alta de lograrlo, de poder llegar con vía al otro lado que era Panamá, darle la noticia a mi mamá que habíamos cruzado, que ya estábamos en carretera y que estábamos bien.
No, pues uno antes de ingresar como tal a la selva, uno tiene que, de Turbo, que es haga de cuenta es el puerto, a Candí, que es como una parte turística que en ese trayecto toca pagar para que lo pasen en lancha, el mar. Ya después de que usted llega a Candí, ahí lo aborda un grupo, se puede decir, un grupo ilegal que se favorece de eso. Entonces ahí lo cogen a uno, lo recogen y lo llevan para un campamento de ellos. Nadie puede salir de ahí hasta que uno pague una cierta cantidad de dólares. Ya después de que uno pague ahí, uno lo suben para un segundo campamento. En el segundo campamento ya el otro ya sale directo para la selva del Darién. Ambos están conscientes que lo más duro no ha terminado, pues cruzar México convertirá jugarse la vida o la muerte. Pues el crimen organizado y el abuso de poder de las autoridades son parte de los desafíos que deberán enfrentarse. México se habla mucho. Muchas personas que llegan aquí a decirle a uno, no, pasa esto, pueden ser capturados, o no, yo viví tal cosa, tal experiencia como en San Pedro. Llegamos a San Pedro, nos encontramos un hondureño, nos comenta que él había estado allá con un compañero desde muy pequeños y que lo escogió el cártel de Jalisco. Entonces, pues, nos comentó que la familia de ellos sí lo pudieron sacar a él, pero que al compañero no, y le tocó verlo como lo despedazaban. Pues así nosotros vamos más que todo es con Dios y que se presenten los obstáculos que vengan, pero pues vamos con Dios y la meta es llegar hasta arriba. De acuerdo a las estadísticas, desde el 1 de enero hasta la fecha han ingresado más de 200,000 migrantes a Honduras. De estos, 9,723 son colombianos. Con imágenes de José Mancías, informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Y los esfuerzos de Estados Unidos para detener la inmigración irregular parecen dar resultados. Cifras de las autoridades migratorias reflejan una disminución en los migrantes procesados. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comentó sobre los logros. Los vuelos de repatriación de venezolanos programados por las autoridades migratorias estadounidenses se mantienen suspendidos y ahora los venezolanos son enviados a México, dijo a La Voz de América el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Hay una pausa temporal en los vuelos a Venezuela. Como ustedes bien saben, las relaciones diplomáticas con Venezuela son tensas. No hay certeza ni previsibilidad, pero continuamos teniendo conversaciones y estamos regresando a los venezolanos a México. Mayorkas destacó el apoyo del gobierno de México para detener el flujo de migrantes que busca llegar a la frontera de Estados Unidos, con controles en los trenes y en ciertos puntos de revisión. Tienen esfuerzos a lo largo de puntos de revisión para mover personas del norte al sur de México como uno de los pasos que ellos han tomado en el compromiso de desalentar la inmigración irregular. Aunque el cruce de migrantes disminuyó en los últimos meses, las cifras recientes de aduanas y protección fronteriza apuntan una nueva ruta de migrantes por California. Durante el mes de abril, casi 40,000 migrantes fueron procesados en ese sector de la patrulla fronteriza. Ellos son detenidos por la patrulla fronteriza que los mantiene en un lugar para procesarlos más tarde en una estación y luego liberarlos en San Diego. Allí, ellos toman vuelos a sus destinos en ciudades del país. El secretario Mayorkas recalcó la importancia que tiene la aprobación del proyecto de seguridad fronteriza bipartidista para asegurar los fondos necesarios para contratar más agentes y oficiales de asilo. Paula Díaz, Voz de América, Washington. ¿Colombia? Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que les tenemos hasta esta hora. En nuestras próximas emisiones también les estaremos ampliando de estas políticas migratorias anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos de hacer un cierre temporal cuando las estadísticas de los cruces migrantes sobrepasen los 4,000. Reacciones y posturas de algunos miembros y activistas pro migrantes que están trabajando con las personas en movilidad humana, pero sobre todo lo que se vive acá en Centroamérica. La crisis climática sigue siendo uno de los principales factores que generan la migración irregular, pero también las faltas de oportunidades en algunos países ha llevado a que muchos jóvenes también decidan emprender este duro recorrido. Este y otros temas más para nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo.
Gracias, Ernesto, por haber compartido con nosotros de tus notas. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La Cámara de Representantes del Estado sureño de Luisiana, dominada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley que convierte en delito la inmigración irregular y permite a la policía local detener y encarcelar a personas sospechosas de estar indocumentadas. La legislación es muy similar a otras leyes que han avanzado en los últimos meses en varios estados conservadores. Notablemente podemos recordar Texas, pero también Iowa y Oklahoma, entre otros. El estado de Luisiana aprobó recientemente una nueva ley anti-inmigrantes, tras decisión de la Cámara de Representantes de este estado, al sur de Estados Unidos, un proyecto de ley que convierte en delito la inmigración irregular y permite a la policía local detener y encarcelar a personas sospechosas de estar indocumentadas. Expertos y analistas en temas migratorios la asimilan con otro tipo de leyes como la de Texas. Bueno, el estado de Luisiana, siguiendo los pasos, por decirlo así, del estado de Texas, los legisladores estatales de Luisiana han aprobado una ley semejante a la que el estado de Texas aprobó. Pero el gobernador de Luisiana no la ha aprobado. Debemos de saber de que todas estas leyes riñen con la Constitución de los Estados Unidos. Luisiana es un estado con mayoría republicana y ahora la ley pasará al Senado estatal, también controlado por los republicanos, donde sería aprobada rápidamente para luego buscar la firma del gobernador Jeff Landry, quien ha apoyado abiertamente la idea de que los estados puedan tener competencias migratorias. Sabemos que es una confabulación de los estados republicanos en contra de la política del presidente actual, del presidente Biden, que es demócrata. Por lo cual, realmente se da siempre este tipo de leyes o quieren emanar en época electoral. No así que busquen en realidad tener una solución o una verdadera abordaje de la problemática migratoria. A pesar de no contar con una frontera internacional, convertiría el crimen de entrada o reingreso ilegal con una pena de hasta 1 año de prisión y una multa de $4,000 por una primera infracción y hasta 2 años de cárcel y $10,000 de multa por una segunda. Un reporte de Néstor Hernández. Y durante la reunión de Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Guatemala anunciaron la creación del Grupo de Cooperación Consular entre México, Guatemala y Honduras. Instruyeron que sus primeras acciones sean inmediatas en la representación en consulares en Texas para coordinar esfuerzos ante una ley antiinmigrantes en ese estado. Fernando Hernández habla con una experta en asuntos migratorios, quien menciona detalles importantes en relación al endurecimiento de las leyes antiinmigrantes. Gracias, compañeros, por el cambio en estudios centrales. Así es, realizando esta actualización informativa precisamente en este tema principal en asuntos de migración, es de mencionar esas leyes antimigrantes de las que tanto se han mencionado. Y para ampliar más información me encuentro con la licenciada Rosario Martínez para que nos dé detalles acerca de esas acciones en cuanto a esas leyes antimigrantes precisamente en Texas y Iowa. Licenciada, muy buen día. Creo que es importante en este caso, ¿verdad? Primero hay que informarse bien de en qué estado están estas propuestas de ley de inmigración, específicamente para estos 2 estados. Será muy importante la coordinación con el servicio consular y la activación de los consulados móviles para informar, ¿verdad?, los efectos y qué implicaciones tiene.
Sabemos perfectamente que ambos estados pues están promoviendo este tipo de legislación estatal con la idea de detener la migración irregular. Y creo que ahí lo más importante es informar, asegurar, ¿verdad?, que se vean protegidos los derechos de las personas migrantes, en este caso particular de las guatemaltecas que radican en estos estados, y principalmente fortalecer una línea de comunicación con los gobernadores para establecer cuáles son los mecanismos ante una eventual deportación de guatemaltecos que estuvieran infringiendo al aplicarse la ley y sus consecuencias. Muy bien, licenciada, en este tema pues también se hablaba de esa cooperación consular entre México, Guatemala y Honduras, una situación que lo platicaba en este sentido el presidente de México y el presidente Arévalo de Guatemala. Así que en este sentido también se mencionaba acerca de la ley SB4 y esas acciones que se podrían tomar iniciando con esa representación consular. ¿Esa podría ser una de las acciones o cuáles se podría mencionar precisamente ante esta ley antiinmigrante que se ha considerado una de las más duras de los últimos tiempos? Exacto. En primer lugar, digamos, la importancia de hacer estas coordinaciones. Desde Flaxo Guatemala hemos promovido que haya este intercambio de experiencias de los servicios consulares entre México y Guatemala, por la atención que hay que brindar, ¿verdad?, a las personas, principalmente migrantes irregulares que serían afectadas en una eventual aplicación de la SB4. Sin embargo, hay que reconocer también que toda la política inmigratoria de los Estados Unidos pues tiene una fuerte penalización y digamos un impacto muy fuerte cuando hablamos de deportación forzada. Y eso implica que entonces cuando esto sucede, en algunas ocasiones nuestros guatemaltecos son deportados en el caso a México, ¿verdad? Y allí será importante la documentación, el registro, la atención consular y el apoyo en protección a estas personas que son vulnerables ante la deportación y a violación de sus derechos si no desconocen también cuáles son los impactos y cuáles podrían ser las condiciones en las que se aplica este tipo de ley, que digamos la diferencia de la legislación inmigratoria, la particular, la estatal, tiene que penaliza y lo que quiere incorporar es también que las personas que infringan la ley migratoria en esos estados vayan a la cárcel. Entonces son los impactos penales que habría que tener una red de abogados que pudieran apoyar, ¿verdad?, la situación particular de cada caso. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Importante información en cuanto a este análisis que se realiza precisamente en cuanto a las leyes antimigrantes, precisamente conversando en los estados de Texas y Iowa, en donde se han implementado estas leyes antimigrantes y en este caso pues la que se encuentra aún suspendida, la SB4. Así que estos son los detalles hasta el momento para el sur de la frontera. Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Y también hablando del presidente aún de México, él destacó que en los primeros 4 meses del año se redujo el flujo migratorio hacia Estados Unidos, resaltando las medidas migratorias implementadas por el gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que el flujo de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos se ha reducido en un 50% este año, en comparación con un pico en diciembre pasado. Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre de 12,000 migrantes diarios y hicimos un esfuerzo conjunto y se redujo en promedio a 6,000. Una reducción en 4 meses del 50%. Y ahora incluso ha bajado más. Datos del gobierno mexicano, basados en cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, revelan que el 18 de diciembre se registraron 12,498 encuentros entre migrantes y agentes fronterizos estadounidenses, siendo el mayor número registrado en 2023.
Sin embargo, este flujo disminuyó a menos de 6.000 migrantes diarios hacia fines de diciembre y se ha mantenido relativamente estable desde entonces. De hecho, el documento indica que el 9 de mayo de este año, el total de encuentros registrados fue de 5.506, una reducción del 55.94% con respecto al pico del 18 de diciembre. El presidente López Obrador atribuyó esta reducción a las medidas implementadas por Estados Unidos y México para dar un cauce legal a los flujos migratorios, como la creación de nuevas vías para tramitar visas de trabajo mediante aplicaciones digitales. En Estados Unidos, y hay un procedimiento abierto y está funcionando. No fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1.500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos. Eso no existía antes. Entonces, con estas medidas nos están ayudando para que no desborde el flujo migratorio. Sin embargo, insisto, falta la atención a las causas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas publicó un video en el que se observa migrantes lanzando piedras y botellas de agua mientras intentan subir el muro fronterizo. Aduanas y Protección Fronteriza reportaron un incremento de las agresiones a sus agentes. Agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México enfrentan un número creciente de amenazas violentas y agresiones por parte de inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos, según datos revelados por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Así lo muestra un video publicado por el Departamento de Seguridad Pública en Texas. El video ilustra el comportamiento reciente de estos grupos en el sector El Paso. Arrojan piedras, arena y botellas de agua a los agentes. Las autoridades fronterizas reportaron 571 agresiones a sus agentes en el año fiscal 2023 y en lo que va del año fiscal 2024, entre octubre y abril, se han reportado 207 agresiones. De esos ataques, 49 se han dado en el sector de El Paso, Texas, 32 en Tucson, Arizona y 30 a lo largo de la frontera cerca de San Diego. Acá lo más difícil son ellos que no nos quieren dejar cumplir el sueño. Tras la solicitud del gobierno estadounidense, México intensificó los controles migratorios para evitar una masiva llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos. Algunos migrantes ya están desesperados. Se ha complicado las cosas aquí. Tanto nosotros luchar, ya tenemos ya 130 días desde que salimos de Venezuela y en todos esos países nos han apoyado, ¿me entiendes? Pero ya aquí ya se nos ha complicado las cosas, ya tenemos más de 15 días aquí esperando que nos... Cada vez los controles se intensifican y el cruce ilegal se complica para los migrantes. Pues sí, nos la ponen muy difícil, porque pues ahora que para nosotros es como es invadir una barrera, ¿me entiendes? Alrededor de 139.000 migrantes han sido detenidos en el sector del Paso desde el 1 de octubre del 2023, según estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y activistas y migrantes aseguran que en la frontera sur de México son frecuentes los secuestros de migrantes, a veces junto a sus familias. Le explicamos qué ocurre en el tramo de Suchiate a Tapachula, donde identifican con sellos a migrantes secuestrados. Cuando tú sales te ponen un sello. Este hombre teme por su vida, es de origen peruano y fue secuestrado junto con su familia. Ahora siente haber salido del mismísimo infierno. Había gente que tenía 5 días, niños, criaturas, y ahí después, hablando, me hicieron limpiar la finca con mi hijo. Prefiere no mostrar su rostro, aunque un sello en su brazo revela que fue plagiado. Y golpes, te violan, hay mujeres que para que salgas se acuestan con ellos. Se ve tanto. ¿Es difícil México? Es difícil, malo. Esos carteles son muy malos. Las marcas que estampan en la piel les permite identificar a los migrantes que ya pagaron un rescate, dice este analista. Esos son como sus códigos, para que no vuelva alguien más del grupo a
a sustraerlo, ¿no? Siento que el propósito sí es totalmente monetario. O sea, ellos buscan a ver qué pueden sacarle a las familias. Los secuestros express no ocurren únicamente en la frontera sur. Por la gracia de Dios nos salvamos de ser secuestrados en Hidalgo. En la ciudad de Hidalgo cuando veníamos entrando porque nosotros caminamos y nos entregaron ahí, pero éramos un grupo grande y nos pudimos escapar. La Voz de América solicitó comentarios ante el Instituto Nacional de Migración, pero no hubo respuesta. Tampoco hay cifras oficiales del número de migrantes secuestrados en México. Durante el año pasado transitaron en este país 2.5 millones de personas. Alex Ramírez, La Voz de América, Ciudad de México. Con esta terrible información nosotros hacemos una nueva pausa comercial. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos al director de Agenda Migrante, César Ríos, para hablar sobre temas migratorios. Vamos a comenzar saludando a César. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Roxana. Mucho gusto y un saludo a todos los quienes nos ven en Al Sur de la Frontera. César, el tema del momento, el reciente anuncio de Biden sobre la frontera y el asilo. ¿Cuál es su lectura? ¿Cree que va a funcionar? ¿Cree que va a afectar de gran manera o en gran medida a los migrantes con el tema del miedo creíble? ¿Cuál es su lectura? Mira, esta decisión forma parte de una serie de políticas o estrategias que se habían estado llevando anteriormente y que México se había sumado a eso. Recordemos en la última reunión en Guatemala que se dio, que se destinan fondos para sellar la frontera de Honduras con Guatemala, Guatemala con México. México, en medio previo a las elecciones, se preparó mucho para controlar todo su territorio, y ahora, a 5 meses de las elecciones de Estados Unidos, aparece esta decisión que ya se esperaba, ¿no? Porque necesitan dar muestras de un control del flujo migratorio que en algún momento en esta administración se le salió de control, ¿no? Y que se provocó una concentración de personas. No hay duda de que esta medida es una alta violación de los derechos humanos de la persona migrante donde quiera que se encuentren. Una resolución internacional que Estados Unidos ha reconocido y que lamentablemente en medio de intereses políticos y electorales se utilice a la persona para resaltar su accionar como administración política en Estados Unidos. Va a afectar, definitivamente va a afectar, porque alteran todos los protocolos de solicitantes de asilo y lo ponen a un extremo de quienes realmente lleguen con una situación de violencia demostrable de alto nivel, son los únicos que pueden solicitar asilo y otorgarles asilo. Creo que estas categorías no existen. Quien demuestre tener ese miedo creíble tiene que ser escuchado y tiene que ser protegido donde quiera que se encuentre. Bueno, el asilo, César, es uno de los beneficios, pero también hay otros beneficios con los que los migrantes pueden solicitar llegar de manera regular, poder entrar de manera legal a los Estados Unidos. Hablemos, ¿cuáles son? Mira, qué bueno resaltar esto en este programa, porque hay diferentes formas. Lo que conocemos muy bien y que la población ha adoptado bastante, el tema de asilo, atravesando la frontera, solicitan asilo. Está el tema de refugio,
que es similar al asilo, pero con la diferencia que el refugio se puede pedir fuera de Estados Unidos. Muchos lo están haciendo desde México, desde Centroamérica, los países seguros era para ese tema. Las oficinas que abrió Estados Unidos es para que la población se acerque ahí y solicite asilo. Están las visas de trabajo que cada día están aumentando más en nuestra región. Creo que es un beneficio que podemos optar y podemos ponerlo dentro de las agendas a la población que quiera salir. Tenemos las visas familiares. Recordemos que esto es una familia que quiera un hermano, ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales pueden patrocinar a ciertos familiares para que emigren a los Estados Unidos. Y esto incluye cónyuges, hijos, padres, hermanos. Otro de los beneficios que puedan estar disponibles son las visas U y las visas T. La U es para víctimas de ciertos crímenes como violencia doméstica, asalto sexual, trata de personas, entre otros que han sufrido abuso físico o mental. Está disponible también. Y la visa T es para víctimas exclusivamente para trata de personas y que han sido víctimas para ellos. Son los diferentes beneficios que deberíamos conocer muy bien toda la población y no concentrarse únicamente en el tema de asilo, y no que hay que ver otras opciones y otras bondades que están a disposición dentro de la política migratoria de Estados Unidos. César, ¿y cómo se puede aplicar alguno de estos beneficios? Mira, ya sabemos, ¿no? Lo de la visa el asilo, se acercan a la frontera, pasan la frontera y la solicitan. El refugiado puede solicitar en las embajadas. Se han abierto las oficinas en Honduras, Colombia, Costa Rica, donde se pueden acercar, que tienen representación en Estados Unidos. Y las visas de trabajo, el Ministerio de Trabajo en El Salvador, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los dos que han protagonizado esta gestión internacional. La población se puede acercar ahí. Recordemos que están el CBP One, es una aplicación en línea que hay que conocerla, hay que accesar a ella. Hay que buscar asesoría para cómo llenar estas aplicaciones para poder tener una respuesta inmediata sobre ello de acuerdo a nuestro caso, ¿no? Dentro de las visas de trabajo están las agrícolas, las no agrícolas, o también si hay una empresa en Estados Unidos que necesita de una persona calificada en ciertas actividades y nosotros tenemos esa actividad que se requiere una empresa en Estados Unidos, cómo hacer ese contacto cómo conocer las empresas que están solicitando estas especialidades y poder nosotros optar hacia esos espacios. La Embajada de Estados Unidos tiene en su sitio web todas estas oportunidades donde puedan optar a conocer estos detalles. César, me gustaría que retomáramos el tema del asilo porque mucha gente pues cumple los requisitos, pero todavía no los conoce con claridad. ¿Cuáles son? ¿Cómo se puede aplicar? En sus países de origen se presenta un formulario, ¿no? El famoso formulario I-589, que es de solicitud de asilo y suspensión de remoción ante el Departamento de Justicia. En 150 días aproximadamente, como se lo ha especificado administrativamente esta aplicación, los solicitantes pueden esperar la resolución. Esto es lo que conocemos nosotros, la espera que tienen las personas en las fronteras de México y Estados Unidos que hacen el llenado, se les permitió hacer un llenado, se les regresó a México, en México se ponen a esperar 2 días y esto ya se superó porque administrativamente en Estados Unidos se ponía 150 días, pero ha llegado casi a 8, 12, 16 meses en espera de esta respuesta.
pero el mecanismo siempre está, hay que buscar esta aplicación. Se abrió la aplicación en CBP One, donde puedan optar a eso, ¿no? El tema es cómo prepararse para mostrar de manera escrita ese nivel de persecución y de peligro que se corre en el país, y de manera escrita inicialmente demostrar el miedo creíble de no regresar y la necesidad de que lo protejan. Eso es el asilo, las diferentes opciones que pueda tener una persona. Hay un beneficio migratorio que muy pocos conocen y es el VAWA. ¿De qué se trata? Quien fue uno de los principales actores del VAWA original cuando era senador en el año 94, ha sido el presidente Biden. Él fue el que más ha impulsado esto, y ahora en su administración dedicó más recursos. Es bueno conocer el VAWA porque yo he conocido de cerca muchas personas que han sido víctimas y que no han utilizado eso. Y te doy un ejemplo y te voy a explicar el VAWA por un ejemplo, ¿no? Una persona, hombre o mujer, que se encuentra en Estados Unidos y tiene una relación formal con una pareja, con su esposo o compañero de vida, y tiene una violencia doméstica contra la mujer. La mujer es indocumentada, él es residente permanente o ciudadano norteamericano. Y lo que yo he conocido mucho en nuestra población deportada es que estos ciudadanos norteamericanos la violencia doméstica la encubren amenazándola de que si ella se atreve a denunciar inmediatamente, el hombre va a poner la va a acusar de ser indocumentada para que llegue migración y la deporte. Y eso los tiene a las mujeres sometidas, amenazadas ante esto. Bueno, el VAWA es un mecanismo, es una política en que la mujer puede llegar a acusar al hombre de la violencia doméstica, y ahí hay un mecanismo específico que protege a la mujer independientemente del estatus migratorio que tenga. La protege, hay un fondo, el fondo del VAWA está dividido en tres partes. Uno, para darle protección a la víctima, a la mujer, de esa violencia por parte de un ciudadano norteamericano, y le incluye la migración permanente, la visa permanente allá. Si es indocumentada, le otorga dentro de la protección la visa permanente y le designa recursos para su protección. Dos, hay un recurso que en esta administración Biden se dedicó para fortalecer más la parte judicial y perseguir y juzgar a estas personas que han sido actores de esta violencia doméstica. Y tres, un fondo que se está destinando para promulgar esta ley para que todas las mujeres las conozcan allá y que hagan uso de eso. Nosotros en El Salvador, yo he visto a muchos mujeres deportadas que han sido compañeros de vida de un ciudadano y que fueron atemorizados y amenazados y no hicieron uso de este VAWA. Por lo tanto, cuando llegan al juzgado, allá lo primero que les piden es demostrar que han tenido esta relación, demostrar la violación que han sido víctimas, y ahí se encamina toda la aplicación del VAWA. César, y para ir finalizando, en Agenda Migrante, ¿cómo se trabaja para el beneficio de los migrantes salvadoreños? Estamos en AMES, Asociación Agenda Migrante El Salvador. Estamos impulsando un acercamiento muy detallado con las nuevas alcaldías en El Salvador, de manera de que los que tienen intenciones de emigrar se acerquen a las alcaldías y se hagan todos los mecanismos para optar principalmente a visas de trabajo. En este momento estamos muy cercanos estamos en proceso de planificación
varias alcaldías. Estamos muy avanzados en la alcaldía de Santa Ana Este, Santa Ana Oeste, donde muy pronto se va a dar a conocer para toda la población de estos 6 distritos que incluyen el municipio de Santa Ana Oeste, los números de teléfono y cómo acercarse para que brindarles toda la orientación. Y nuestras oficinas centrales pueden buscarnos en todas las redes sociales como Agenda Migrante El Salvador, y ahí va a tener todos los mecanismos para poder tener asesoría para optar a visas de trabajo, asesoría cómo ver diferentes opciones y beneficios que puede tener la población. Gracias, César, por su tiempo, por habernos acompañado. Muy buenas noches, Roxana, y un saludo a todos de Al Sur de la Frontera. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Y en la tercera entrega del especial Patrulla Fronteriza conoceremos cómo ha sido su tarea y las historias de quienes cruzan la frontera. Hola a todos, bienvenidos a la tercera entrega de nuestra serie sobre la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Un viaje emocionante hasta ahora, y hoy nos sumergiremos en los años que abarcan el período entre los 50 y los 75 años de esta icónica institución. Desde la ardua tarea de los agentes hasta las historias de quienes cruzan la frontera, exploraremos los desafíos, cambios y momentos cruciales que han marcado esta etapa de la historia fronteriza. Así que acompáñenme mientras continuamos nuestro viaje descubriendo más sobre la compleja realidad de la patrulla fronteriza y su impacto en la vida de tantos migrantes. La década de los 60. Aquí vemos que ya pues un poco más de armamento, los vuelos eran más comerciales y pues eran otras épocas, y en los 70 pues ya empezaron a formarse fuertemente la academia de la patrulla fronteriza. En los 80 no digamos, pero todavía no existía el muro fronterizo. En los 90 pues que ya a partir de ahí empezaron a crear el muro fronterizo a partir de los años 90. Aquí nos podemos dar cuenta, es un vehículo, si vemos acá, todo terreno, aquí tiene sus palancas, tracción en las 4 ruedas y pues todo su equipamiento. Esta es una reliquia, son vehículos utilizados por la patrulla fronteriza décadas antes de que el muro fronterizo fuera instalado, principalmente en esta zona. Recordemos que el muro fronterizo inició en el 1991, iniciando de San Diego, Tijuana, pero ya en este 2024 el muro fronterizo ya se ha extendido por una gran cantidad de kilómetros en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero sin duda alguna estos equipos, en este caso esta unidad todoterreno, sirvió de mucho para la patrulla fronteriza en los tiempos cuando no existía el muro fronterizo y tenían que patrullar su zona tanto en el estado de Texas, de Arizona. Aquí estamos en el área de los vehículos más recientes. Bueno, más recientes dentro de esta exposición que tiene la patrulla fronteriza acá en El Paso. Es un Mustang de 8 cilindros, motor 5.0. Aquí ya tenían una tecnología un poco más avanzada. Estas unidades ya estaban pues en las ciudades fronterizas entre México y los Estados Unidos patrullando. Mustang, 8 cilindros, 5.0. Esta es una cámara infrarroja. Imagínense ustedes, si en la década de los 80 ya utilizaban esta cámara infrarroja, esa es original. Aquí se pueden ver las imágenes de lo que se veía acá con esa cámara. Y pues los equipos
Imagínense ahora en el 2024 qué tecnología puede haber precisamente en esas áreas fronterizas, si desde los 80 ya se contaba con esa tecnología que aunque las personas fueran de noche, las podían observar. Los elementos trabajaban con cualquier equipo y aquí estaban los controles donde también podía monitorear cualquier información que tenían. Ahí vemos ya a los trabajadores operando en las patrullas, pero esa señal llegaba hasta un centro de mando, un centro donde operaban y recibía toda la información. Por acá seguimos viendo esos aparatos de transmisión, allá de imagen y aquí de audio, que trabajaban los elementos de la patrulla fronteriza. Y así, con cada entrega, hemos explorado los diferentes capítulos de la historia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Sin embargo, aún nos queda un último segmento por descubrir. En honor a los 100 años que cumplirá esta institución en este mes de mayo, les invitamos a unirse a nosotros en la cuarta y última parte de nuestra serie de reportajes. Prepárense para celebrar este viaje a través del tiempo en la frontera, donde reflexionaremos sobre el legado, los desafíos y el futuro de la patrulla fronteriza. Así que no se pierdan esta emocionante conclusión mientras honramos un siglo de historia de la patrulla fronteriza. Se acercan las elecciones en los Estados Unidos y recién fueron en México. ¿Podrían incidir dichos procesos en el ritmo del envío de remesas? Esto respondieron autoridades del Banco de Guatemala. Las políticas migratorias podrían generar un temor en los compatriotas, principalmente los que radican en los Estados Unidos, por lo que se podría mostrar un cambio en el envío. Sin embargo, se resalta una mejora en el tema laboral y de salario en dicha nación. Sí, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista económico, en realidad lo que está explicando remesas familiares fuertes es la situación del mercado laboral en Estados Unidos, que permanece sólido, lo cual permite que nuestros compatriotas en Estados Unidos pues mantengan sus niveles de ingreso altos, en adición a que ha habido un aumento salarial en Estados Unidos, que también ha beneficiado al segmento de empleo hispano. El otro tema que vale la pena aquí destacar es el de las políticas migratorias. Las políticas migratorias, como ustedes saben, a diferencia de lo que uno podría pensar, lejos de disminuir las remesas familiares, al final terminan aumentándolas por el temor de nuestros compatriotas de ser deportados. Tratan de enviarlo lo más que pueden de manera que esté seguro en Guatemala. Para este año se espera un cierre de $21.700 millones en concepto de remesas. Y Guatemala proyecta cerrar un 2024 con una nueva cifra récord en el ingreso de remesas, pero ¿cómo se pueden aprovechar dichos recursos para impulsar el desarrollo en las comunidades? A criterio de autoridades del Consejo Monetario Centroamericano, es importante apoyar los pequeños emprendimientos e impulsar el ahorro, acercando los servicios a los ciudadanos. Esto permitirá un mejor aprovechamiento y que el gasto no sea solo el final de tan importantes recursos. Hay que tomar en cuenta de que sí se puede elaborar políticas para un mejor aprovechamiento de las remesas. Las remesas suelen ser utilizadas principalmente para consumo, para mantener, digamos, el gasto de los hogares, de las familias. No obstante, en la medida en que se logre una mayor inclusión financiera, estas remesas también pueden financiar, digamos en parte, el crecimiento de la economía mediante el ahorro, ¿verdad? Y por lo tanto, cualquier política efectiva que se haga para una mayor inclusión financiera, es decir, para que más guatemaltecos y guatemaltecas tengan cuentas bancarias, utilicen los servicios financieros, eso va a contribuir precisamente. Claro, también esto se podría complementar con políticas de apoyo a la micro y pequeña empresa. Las autoridades tienen denuncias de cobros desmedidos para guatemaltecos que vienen deportados desde los Estados Unidos. La Defensoría del Usuario del Transporte Público continúa teniendo denuncias de connacionales que han sido deportados de Estados Unidos cuando taxistas o pilotos de buses les cobran desmedidamente por el servicio de transporte a sus lugares de origen, luego de que son deportados desde los Estados Unidos a la Fuerza Aérea de la Zona 13. El tema de cobros de taxis colectivos llamados pirata, principalmente en cercanías del aeropuerto, en la Fuerza Aérea guatemalteca. Ahí hay un tema de migración, donde vienen los retornados guatemaltecos que vienen en situación, muchos de ellos ni siquiera lograron llegar a Estados Unidos, son detenidos en México, retornados, vienen obviamente sin dinero y todavía esas personas los estafan cobrándoles
hasta 500 a 1000 quetzales por un viaje que no debería de pasar los 150 quetzales o 200 en todo caso. Y los estafan, casi los obligan, los hostigan para que suban a los taxis colectivos y eso no se hace. No es momento de aprovecharse tampoco de los guatemaltecos, de la necesidad y de las penas que están pasando más de 26,000 guatemaltecos que son retornados anualmente principalmente de Estados Unidos y de México. Y un experto explica la importancia de la reunión entre los presidentes Bernardo Arévalo y del saliente Andrés Manuel López Obrador en México. Una alta importancia y relevancia en términos diplomáticos. Estamos hablando de un fenómeno que continúa para nuestros países, como es el fenómeno migratorio, donde la frontera sur de México y nuestra frontera con departamentos como Huehuetenango, San Marcos, incluso Quiché, Petén, tiene alta relevancia en función de los problemas que se suscitan en esa área. Para nadie es un secreto el tema del tráfico de personas como uno de los principales hechos que suceden, pero también, sobre todo del lado del territorio mexicano, ha existido un incremento significativo en temas de violencia ligado al crimen organizado y al narcotráfico. Así que en buena medida es un espacio relevante en términos diplomáticos. Lo que nosotros consideramos pertinente es que se puedan quedar establecidos algunos canales de comunicación entre los equipos de las instituciones del gobierno mexicano y del gobierno guatemalteco para poder coordinar todo lo que tiene relación con el tema de la gestión migratoria. Acá estamos hablando del trabajo a nivel de ministerios, el trabajo a nivel de institutos, el trabajo a nivel de secretarías que permitan en buena medida poder gestionar de una manera efectiva, garantizando la protección de las personas sobre todo y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su situación, ya sea una migración regular o irregular. En Honduras, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, entregó capital semilla a 28 migrantes retornados en el norte del país para nuevos emprendimientos en especialidades como repostería y cocina. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, entregó capital semilla a 28 mujeres, incluyendo migrantes retornadas y desplazadas del municipio de San Pedro Sula, sector Chamelecón, al norte de Honduras. A todas se les proporcionaron los recursos y habilidades técnicas esenciales para gestionar sus propios negocios, permitiéndoles así generar los medios de vida necesarios para una reintegración sostenible en el país. En total, se contarán con 28 nuevos emprendimientos en especialidades como repostería y cocina. Y la inmigración es uno de los temas clave en las elecciones de noviembre, y mientras la administración Biden se enfoca en detener la llegada de migrantes a la frontera, una reforma migratoria integral continuará en la lista de tareas pendientes. A 6 meses de las elecciones, activistas y miembros de la comunidad inmigrante afirman que el gobierno de Joe Biden no logró la reforma migratoria integral que había prometido durante su campaña electoral. El presidente Biden que vimos hace 4 años es muy distinto al que vemos ahora. Él le pidió al Congreso que sí pasara una propuesta que legalizaría a la mayoría de personas que están aquí indocumentadas. Entonces, desde ahí no ha habido ningún tipo de empuje. Activistas afirman que les duelen las promesas incumplidas del gobierno Biden. Un gobierno que se decía amigo de los migrantes está haciendo lo mismo que un gobierno que abiertamente decía que odiaba a los migrantes. Entonces creo que aquí la diferencia es que mientras uno abiertamente lo hace en contra de los migrantes, el otro avienta la piedra y esconde la mano, pero el resultado es el mismo. La campaña Biden-Harris afirma que los esfuerzos del presidente han sido bloqueados por los republicanos desde el primer día de su mandato. El primer proyecto de ley, la primera ley que introdujo Joe Biden cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, la primera fue la reforma migratoria que tanto necesita nuestro país. Pero ¿qué pasa? Esto es algo que él no puede hacer solo. Los republicanos bloquean cualquier intento. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, dijo el domingo que el Senado intentaría nuevamente aprobar un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza esta semana, después de que un intento anterior fracasó cuando varios republicanos retiraron su apoyo a solicitud del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Es todo.
Gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Sur de la Frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Buenas noches.